Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en este podcast. Nuevamente, como cada viernes, nos encontramos hablando de derecho. Y este día nos ha tocado la rama procesal, civil y mercantil. Y para esta conversación tenemos una calidad de ponentes que han tenido una vasta experiencia tanto en la jurisdicción como salas, jueces, en el ejercicio del libre derecho, expertos en el área a nivel nacional e internacional. Y bueno, ¿qué vamos a hablar este día? Vamos a hablar un poco acerca de los recursos procesales. Es importante tener desde la mirada técnica que el recurso procesal es un medio legal, el cual el ordenamiento jurídico pone a disposición de las partes para impugnar aquellas resoluciones judiciales que causen agravio. ¿Esto qué significa? Que ya el proceso constitucionalmente configurado nos da las herramientas para poder ejercer la legítima defensa dentro de un proceso cuando consideramos que nos está afectando o nos está dañando, ¿verdad? En este caso, también ya el artículo 501 del Código Procesal Civil y Mercantil establece expresamente, ¿verdad?, que es únicamente las partes que se vean afectadas por una resolución quienes tienen la legitimación activa para poder recurrir. Esto es importante porque para poder acceder a esto hay que tener esta legitimación, ¿verdad? Y ya consagra así que este es un principio que genera un gravamen como un presupuesto esencial de su procedencia. Y por tanto, este precepto, ¿verdad?, reafirma que el recurso no se constituye como un mecanismo de revisión en abstracto, no, sino que es una garantía procesal. Y siendo una garantía procesal, se vincula, ¿verdad?, la existencia del prejuicio concreto derivado de una decisión judicial. ¿Qué significa esto? Que cuando un juez toma una decisión y yo considero que hay un agravio, puedo recurrir. Pero bueno, para poder concretar esto, vamos a darle paso al doctor Juan Fernando Bonilla Esquivel. Él es doctor y tiene una firma de abogados sumamente importante que se ha desarrollado a nivel nacional e internacional, ganando litigios estratégicos muy relevantes, tanto en el país como con otros países. Así que, doctor, por favor, quisiéramos que nos contextualice un poco y nos dé un concepto del recurso procesal para que nos sentemos sobre lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, un gusto poder saludarle a cada uno de ustedes. El gusto es mío, el contrario, por estar con cada uno de ustedes aquí presente y poder hablar sobre este excelente tema, ¿verdad? Para poder abordar el recurso procesal, a mí me llama mucho la atención y para mí es una de las definiciones más importantes lo que dice Eduardo Couter, y es aquello que define el recurso procesal mediante un medio técnico de impugnación, es decir, que permite corregir errores judiciales. Es por eso que es importante mencionar que estas dichas resoluciones, que a veces se consideran injustas, dadas porque nos están dañando el proceso o a lo que nosotros queremos llegar, entonces es cuando una de las partes no están de acuerdo. Entonces, para cumplir estos requisitos del recurso procesal es importante, en primer lugar, la legitimación activa, es decir, que nace del llamado principio del gravamen. Asimismo, como segundo lugar, la garantía de la seguridad jurídica, ya que es una parte muy importante dentro del derecho, ¿verdad? Y no por último, como tercer lugar, y no menos importante, deben de cumplirse ciertas formalidades para que éste se pueda realizar. Si no, de lo contrario, es declarado inadmisible. Es por eso que al hablar del recurso de procesal, es importante hablar de tres aspectos: invalidar, revocar o modificar. Es asimismo que este recurso está basado en aquel principio que podemos ver en todas las normas, el principio de legalidad. Es asimismo en el cual lo encontramos en el artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y asimismo, en conclusión, para ir definiendo lo del recurso procesal, es importante siempre que este recurso garantice el proceso. Asimismo, que permita impugnar dichas decisiones judiciales siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, y así poder controlar la legalidad dentro de un proceso. Hasta aquí mi intervención, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy valioso el aporte. Justamente es importante situarnos, ¿verdad?
para poder entender en qué momento se puede hacer y cuáles son estos pasos que se deben de cumplir, como hablábamos de la legitimación activa, ¿verdad? Ahora vamos a darle paso a un magistrado de la Cámara Civil y Mercantil que nos honra mucho, el doctor Alberdi Herrera, ¿verdad? Quien está ejerciendo funciones actualmente como magistrado. Su señoría, agradecemos que haga un espacio para poder conversar con nosotros y desde su experiencia dentro del órgano judicial, coméntenos, maestro, cómo podemos ver la finalidad de estos recursos y algo muy importante que es el derecho de defensa. Si nos puede ampliar un poco sobre esto. Correcto, muy buenas noches. Al contrario, me siento agradecido por esta invitación y la verdad es que además de eso, compartir un poco del conocimiento que tengo con ustedes, pues para mí es grato. Les agradezco mucho esta invitación. Pues la verdad es que escuchando eso se me viene a mí la pregunta, ¿verdad? ¿Para qué existen los recursos procesales? Esa es una duda, esa es una pregunta. Bueno, la finalidad de estos recursos procesales es garantizar el derecho a la defensa, que esto está consagrado en el artículo 12 de la Constitución de la República. Entonces, los recursos procesales constituyen un instrumento de control jurisdiccional que permite a las partes la existencia de los errores injudicando. ¿Qué quiero decir? Que son los vicios derivados de una indebida aplicación o de una indebida interpretación del derecho sustantivo, así como también existen los errores improcedendo, que estos son los que están vinculados a la inobservancia de las normas de carácter adjetivo que regulan el íter procesal. Entonces, la posibilidad de impugnar tales errores responde a la necesidad de preservar la legalidad procesal y en una correcta administración de justicia, evitando así que una resolución injusta o defectuosa adquiera firmeza y produzca unos efectos inevitables, sin posibilidad de una corrección. En ese sentido, los recursos se erigen con unas garantías procesales que aseguran la depuración del proceso en el tiempo que se consolidan al principio de tutela judicial efectiva, permitiendo así con esto que las decisiones jurisdiccionales sean sometidas a un control técnico y formal dentro de los límites que la ley ya establece. Entonces, el derecho de defensa no se agota con la única posibilidad de presentar la demanda y contestarla. No, no se agota ahí, se proyecta a lo largo de todo el proceso y alcanza su máxima expresión cuando la parte afectada hace una resolución, ve que hay una resolución errónea y él puede impugnarla a esta parte. La doctrina señala que negar un indebido recurso legalmente procedente genera indefensión. En el contexto, esta privación puede incluso dar lugar a un proceso de amparo constitucional, al configurarse una violación directa al derecho de defensa y al debido proceso. Muchas gracias. Eso es mi participación. Muchas gracias, doctor. La verdad es que importante, ¿verdad? Entender cómo está el proceso constitucionalmente configurado, precisamente para dar las garantías tanto a la parte que se ve agraviada como quien inicia la acción. En esta misma línea vamos también a presentar a la jueza Carla Marlene González González, quien también nos acompaña esta noche y estamos muy agradecidas ya que desde su ejercicio, ¿verdad? Y le toca enfrentarse a estas decisiones. Quisiéramos que nos amplíe un poco, ya teniendo el concepto que nos compartió el doctor Bonilla y luego empezando a ver un poco cómo el proceso constitucional, cómo se ven estos elementos, eh, tomando en cuenta el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el control de la actividad judicial. Estos elementos que siguen siendo parte del proceso constitucional, doctora, si nos puede también ampliar desde su jurisdicción
cómo se debería de abordar o cuál es la manera correcta para que nosotros entendamos cómo utilizar y hacer efectivos estos recursos. Efectivamente, un gusto poder estar con ustedes. Saludos a todos. Es importante, Wendy, destacar que dentro de todo este aparataje, el debido proceso juega un papel muy importante dentro de lo que es la tutela judicial efectiva. En ese sentido, ¿por qué? Porque esto nos permite a nosotros controlar la actividad judicial. Es importante ver que el acceso a estos recursos permite asegurar lo que es las garantías procesales dentro del accionar judicial. Es importante entonces retomar lo que ya nos dice nuestra Constitución de la República en el artículo 11, en donde nos exige que nadie puede ser privado de sus derechos sin antes ser oído y vencido en juicio. Esto no es una forma antojadiza, si esto debe de ser conforme a las leyes. Y esto permite pues la tutela y la garantía de derechos dentro de los procesos. Es importante destacar también que el proceso, el debido proceso efectivamente no se va a agotar en la sustanción de la primera instancia. Eso es algo que le tenemos que prestar mucha atención, sino que esto también va a comprender lo que es un derecho fundamental a la revisión jurisdiccional. Pero ¿quién va a hacer esto? Esto lo va a hacer un órgano superior jerárquico. En ese sentido, es importante esclarecer que este derecho se va a materializar mediante los recursos procesales previstos en la legislación, entre los cuales podemos hablar de lo que es un recurso de apelación y un recurso de casación, efectivamente. Dentro de la apelación se podrán preguntar todos los que estamos acá presentes, bueno, ¿y esto cómo es que se ve? Esto efectivamente constituye el mecanismo ordinario de impugnación. ¿Qué es lo que me va a ayudar o a qué me va a contribuir esto? Esto me contribuye a lo que es a permitirme, vamos a decirlo así, someter la resolución que un juez dicte y llevarlo a lo que es un examen integral por el tribunal de alzada. En este sentido, tanto en lo relativo a cuestiones de hecho como a cuestiones de derecho. Por su parte, vamos a entender también que la casación como recurso se va a configurar mediante un recurso extraordinario. Cuando ya se ha hecho lo que es una apelación, pues entonces también podemos ir a lo que es una casación. Eso como un recurso extraordinario. ¿A qué se va? Esto se va a orientar específicamente a la depuración del ordenamiento jurídico mediante el control correcto de la aplicación e interpretación de la norma sustantiva procesal. Asimismo, al respecto al artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil de nuestro ordenamiento jurídico, podemos recoger específicamente o verificar lo que es el principio de la tutela judicial efectiva, que obliga a que los mecanismos procesales efectivamente sean reales y eficaces. En este sentido, los recursos deben de cumplir el rol de control en la actividad judicial. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que nos va a permitir que los tribunales superiores revisen las actuaciones inferiores que estamos haciendo desde algunas gestiones. En ese sistema de control no implica una desconfianza hacia los jueces, hacia el rol que desempeñan, que es muy fundamental, sino que esto implica un reconocimiento de que toda decisión humana es fiable y además fomenta resoluciones de mejora motivadas en la elevada calidad del sistema judicial en su conjunto. Muchas gracias, gracias por ampliarnos y precisamente su experiencia desde los juzgados permite también tener una mirada que no veamos esto como un recurso, como usted decía, que va a generar una desconfianza o que va a generar
que la persona va a cometer un error, ¿verdad? Sino también cómo se pueden garantizar dentro de todo el proceso tanto el derecho de la legítima defensa de ambas partes, ¿verdad? En este sentido, también tenemos a magistrado de la Cámara y que justamente nos va a ampliar desde su visión, ya siendo como un tribunal que de superioridad que revisa estos recursos justamente. Y quisiéramos, doctor Omar Cerrón, también agradecerle, ¿verdad?, por permitirnos estar esta noche con usted y ampliar nuestro conocimiento desde su experiencia en la Cámara. ¿Cuáles son los tipos de recurso que ya nuestro Código Procesal Civil y Mercantil nos da y las características? Es importante que también entendamos que hay diferentes recursos y que estos van a cumplir ciertas características para que los podamos activar efectivamente. Así que le agradeceríamos, su señoría, que nos pueda brindar sus conocimientos. Muy buenas noches, un gusto, un placer enorme el poder estar pues dentro de los grandes, como decimos, ¿verdad? Y pues es un tema muy relevante y muy especial y que me alegra poder compartir un poco pues desde mi experiencia, poder compartirla pues con toda la audiencia sobre lo que es este tema muy especial, lo que es los recursos, ¿verdad? Recursos procesales. El Código Procesal Civil y Mercantil pues establece de una manera clara cuáles son los mecanismos que tienen las partes para impugnar o reclamar una resolución judicial cuando consideran pues que no es correcta. Y estos mecanismos se llaman recursos, tal como ya se mencionó. Eh, y son 4 los principales. Y tenemos revocatoria, apelación, casación y revisión. Decir que cada uno tiene una función específica y se utiliza en momentos distintos del proceso, dependiendo del tipo de resolución que se quiera impugnar. Vamos a hablar un poco sobre el recurso de revocatoria, que está pues ahí del 503 al 506 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este es un recurso sencillo y rápido, el cual pues se utiliza cuando una de las partes no está de acuerdo con decisiones simples del juez, como decretos, autos, que no resuelven el fondo del caso, sino cuestiones de trámite. Lo importante de este recurso es que lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución, es decir, no interviene otro tribunal. Esto permite que pues, el proceso sea más ágil. Por ejemplo, si el juez rechaza una prueba o toma una decisión durante el desarrollo del proceso que una parte considera incorrecta, sencillamente puede pedirle al mismo juez que reconsidere su decisión, ¿verdad? Eso es con respecto a revocatoria, pero también tenemos el recurso de apelación, que está regulado el artículo 508 al 518 del mismo cuerpo legal. Este es uno de los recursos más importantes. ¿Por qué? Porque se utiliza cuando una de las partes no está de acuerdo con una decisión más relevante, como una sentencia definitiva de primera instancia o un auto que pone fin al proceso. A diferencia de la revocatoria, este recurso lo conoce un tribunal superior, que en este caso sería, o es más bien dicho, las cámaras de segunda instancia. Esto significa que otro grupo de jueces revisa lo que hizo el juez anterior. ¿Para qué? Para determinar si actuó correctamente o si cometió algún error, ¿verdad? Este recurso permite una segunda, por decirlo así, una segunda oportunidad para que el caso sea analizado. En este caso podemos decir, si una persona pierde un juicio, puede apelar para que otro tribunal revise la decisión, ¿verdad? Pero también tenemos el recurso de casación. ¿Qué es esto? Igual, está del 519 al 539
del Código Procesal Civil y Mercantil. Es un recurso más complejo y especial, podríamos decirlo, conocido también como extraordinario. No se usa en todos los casos, sino solo en situaciones específicas establecidas por la ley. Este recurso procede contra sentencias dictadas en segunda instancia, es decir, después de que ya hubo apelación de lo que hablábamos antes. Su finalidad no es volver a revisar los hechos del caso, sino verificar si se aplicó correctamente la ley. La casación conocida es conocida, más bien dicho, este recurso es conocido por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y se enfoca en errores jurídicos importantes, como una mala interpretación de la ley o violaciones al debido proceso. Y tenemos el cuarto, que para muchos es un poco desconocido, es sobre el recurso de revisión, y ese lo podemos encontrar siempre en el mismo cuerpo legal, del 540 al 550, pues, de este código, que es también un recurso extraordinario, por decirlo, pero aún más excepcional. Este se utiliza cuando ya existe una sentencia firme, o sea, es decir, que ya no admite recursos normales, pero surgen situaciones graves que hacen injusta la decisión. Por ejemplo, cuando hubo fraude en el proceso, cuando aparecen documentos falsos, así como también como cuando hay pruebas nuevas importantes, ¿verdad? Digamos, son ejemplos del cual pues se usa este recurso. Para ir finalizando, pues la revisión busca en este caso corregir errores muy graves que afectan la justicia del fallo, incluso después de que el proceso ya terminó. Así, con palabras sencillas, pues explico un poco para aprendizaje, pues, de todos sobre los recursos. Muchísimas gracias de antemano por esa atención brindada. Muchas gracias, doctor, muy amable. Agradecerles a todas y cada una de las entidades que nos han acompañado. También esto nos ha permitido tener una diversidad de miradas, ¿verdad? Tanto desde jueces hasta cámaras y de segunda instancia hasta la sala, ¿verdad? Y ahora vamos a compartir con el doctor Gustavo Martínez, quien preside, ¿verdad? Un buffet muy reconocido, Martínez y Martínez, que ha trabajado durante años dentro del derecho procesal civil y mercantil. Y queremos, doctor, que usted también desde su perspectiva, ¿verdad? Que le toca impulsar estos casos y en algún momento encontrarse en una de estas, de estos escenarios, que usted nos pueda desarrollar cómo vemos la apelación, ¿verdad? Y cuál es la importancia ya en la práctica, ya que en el litigio del día a día, pues todos estos elementos se vuelven fundamentales para poder ganar un caso. Ya tuvimos un concepto, pudimos ver las finalidades, el proceso configurado constitucionalmente, los tipos. Entonces ahora quisiéramos, doctor, que usted de su experiencia en su buffet y el trabajo que desarrolla tanto a nivel nacional como internacional, ¿cómo ven el tema en la aplicación práctica, ¿verdad? Ya en el día a día. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación y por este espacio académico y de mucha enseñanza. Primeramente, pues saludar a honorables jueces. Ya nos hemos encontrado en los tribunales y siempre es una grata experiencia poder escuchar y aprender de todo lo que ustedes desarrollan, pues y también a su majestad, el juez Cerón, que también hemos compartido ahí en las aulas. Bueno, con relación a lo que me estaban consultando, realmente estos recursos a mí me apasionan porque es como cuando uno va a comprar a una tienda y ve a la persona que le está atendiendo, que sería esta etapa inicial donde el juez termina un proceso y quizá yo no estoy conforme con lo que estoy comprando, entonces ¿a dónde voy? ¿Cómo hago para identificar digamos, poner alguna denuncia o cómo hago para que me solventen esto? Entonces ya voy donde alguien superior, en este caso, pues,
un supervisor, un gerente. En la práctica de casos hay diferentes, pero en este caso, pues ya lo mencionaba mis antecesores, que se va a un tribunal de alzada, como en el caso de la también en el caso de la casación, ¿verdad? Entonces, pues este recurso de apelación es un recurso ordinario por excelencia, es de los más comunes que ya lo han mencionado dentro de los procesos civiles, y su importancia radica en que este garantiza esta doble instancia que permite una revisión tanto de los hechos como el derecho aplicado, porque como les mencionaba en el ejemplo anterior, es esta persona superior, gerente, que va a identificar si el trabajo que hizo el primero estuvo bien realizado, si se cumplió en este caso con el debido proceso y también en los principios de legítima defensa. Y unos elementos que también me llamó la atención es que este principio de la legítima defensa no finaliza únicamente cuando termina un determinado proceso con la resolución final, sino que este derecho también se va ampliando y como hemos visto, pues los recursos de apelación y de casación también coadyuvan a que estos principios se implementen dentro de ya la aplicación, y eso y bastante importante porque vemos cómo el Estado se va configurando, se va reestructurando y va mejorando toda su infraestructura para poder garantizar estos derechos constitucionalmente configurados. Continuando, pues, como les decía, este es un recurso que es ordinario y es como por excelencia de los importantes porque garantiza esa doble instancia, y ya lo decía también el artículo 511 del CPCM, que esta apelación se debe de interponer dentro de un plazo. Todos los recursos tienen sus plazos, tienen sus formalidades, en este caso son 5 días hábiles luego de la notificación, y el recurrente debe expresar con claridad los ya decían desde el inicio. No es como solo yo voy a presentar un documento porque sí, vea, sino que tengo que expresar por qué esto me está afectando, porque este es un agravio, o en un dado caso también los errores que pudo haber cometido un juez. Y eso es bastante importante porque veíamos que los jueces pues no son máquinas, aún hasta la tecnología vemos cómo esto puede llegar a fallar y cómo un error humano también es normal dentro de los procesos, y es por eso es que los recursos se vuelven muy relevantes dentro de cualquier proceso legal. Las cámaras de segunda instancia, cuando resuelven de la apelación, no quiere decir que en esta resolución siempre van a confirmar lo que ha decidido en este caso el juez que llevó el caso inicialmente. Sí puede confirmar, pero también puede modificar o puede revocar la sentencia impugnada. Es este el fundamento también que le da paso a estos recursos. Esto así también como se establece en el artículo 515 del CPCM, pero es que también si nosotros vemos en un ejemplo ilustrativo como el que mencioné antes, si hay una sentencia que ya está dictada en una primera instancia y hubo en ese momento o se realizó una incorrecta valoración de la prueba que en el momento se estaba viendo o el testimonio, y la Cámara puede ser que confirma también este fallo, pero si este fallo, digamos, este vicio radica en una indebida aplicación de la norma sustantiva, la vía idónea ya no sería en este caso la apelación, sino que ya sería el recurso de casación, como ya decía el juez Omar que me antecedió, pues es un recurso extraordinario de alguna manera. Entonces, la casación en sí no representaría, digamos, una tercera instancia, es un medio de impugnación extraordinario. Su finalidad, conforme lo establece el 519 del Código Procesal Civil y Mercantil, es justamente ejercer un control de la legalidad sobre esta correcta aplicación del derecho y de garantizar la uniformidad jurisprudencial. Esta función tiene un término un poco complicado que es esta función nomofiláctica, y es que esto es que va a asegurar la coherencia del sistema jurídico y fortalece la seguridad jurídica. Es como que si fuese un guardián de las normas, un guardián del derecho. Y bueno, quizás para ir ya finalizando mi aporte, decir como una conclusión que los recursos procesales
pues representan también la esencia de un derecho de defensa, como lo mencioné, y del debido proceso, porque son a través de ellos que el ordenamiento jurídico va logrando equilibrar la necesidad de esta certeza jurídica con la existencia de la justicia material, porque si no existieran estos procesos y este orden normativo, pues la sociedad podría entrar en conflicto permanentes. Entonces, comprender estos recursos, comprender su finalidad, su aplicación práctica, pues constituye, en el caso de las personas que están estudiando en las aulas, que pueden llegar a escuchar este podcast, constituye una competencia indispensable para cada uno de los profesionales y también aquellos que estamos ejerciendo actualmente, porque pues uno tiene que estarse renovando y sin estos recursos, pues no existiría un verdadero control judicial efectivo, ni tampoco existiría una auténtica tutela de derechos fundamentales. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias por permitirme comunicar esta información. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Gracias a la jueza Ivonne Flores González que nos ha mandado saludos. Un saludo también. Ella siempre nos sintoniza todos los viernes. Así que muchísimas gracias por siempre estar pendiente. También a las preguntas que nos han enviado. Gracias. Hemos estado intentando responderles por el chat. Y bueno, queremos cerrar este podcast que ha sido con una gama de profesionales que están tanto dentro de la jurisdicción. Hemos tenido magistrados de la sala, de cámara, juezas y también litigantes de un bagaje muy grande que nos ha permitido tener una visión holística justamente de los recursos de apelación. Así que queremos cerrar este programa agradeciéndole a toda la audiencia que siempre nos sintoniza, agradeciendo sus preguntas y esperamos verlos el otro viernes, escucharlos el otro viernes y que podamos seguir hablando de derechos. Así que muy buenas noches para todas y todos.